Previamente, el protagonista se vengó de las abusadoras de su hermana y regresó al nuevo mundo. Al llegar, el protagonista se sorprendió al ver tantas tribus diferentes reunidas. Observó atentamente a los habitantes y Sakura le explicó que en ese lugar convivían muchas especies raras, cada una con sus propias características. De pronto, el protagonista vio a unos individuos y preguntó si eran aventureros. Sakura le preguntó si creía que esas personas eran parecidas a los seres de su mundo. Añadió que muchas tribus vivían en esa ciudad, pero estaba prohibido pelear fuera de la arena. También le dijo que los elfos y los nobles hombres bestia eran poco comunes allí. Esto le llamó mucho la atención al protagonista, ya que era la primera vez que sentía una conexión con sus compañeros en ese lugar. Se acercó a los aventureros, pero Sakura se alarmó al ver lo que hacía. Trató de detenerlo, advirtiéndole que no debía hablar con desconocidos tan repentinamente. Sin embargo, él ya estaba saludando. Los aventureros sacaron sus armas y, con desconfianza, le dijeron que no se acercara más. Él se detuvo confundido, se tomó la cabeza y preguntó si existía alguna norma para saludar. Sakura se acercó, dio un paso al frente y les explicó que todo era un malentendido. Los aventureros, al verla, preguntaron qué ocurría, pero decidieron alejarse para evitar problemas. Ya lejos del lugar, Sakura le explicó que en esa ciudad no era común hablar con aventureros, ya que la mayoría desconfiaba de los demás. El protagonista lo entendió, pero se sorprendió por la cantidad de reglas de ese mundo. De repente, notó que muchas personas los miraban y murmuraban, y preguntó por qué ocurría eso. Sakura bajó la cabeza y, después de un silencio, se disculpó. Creía que era por ella, ya que era una híbrida, y los hombres bestia despreciaban a los mestizos. Entonces, le sugirió al protagonista que se registrara en el gremio cuanto antes. Él se tocó la cabeza, deseando que los demás los dejaran en paz. La discriminación estaba en todos lados. Le dijo a Sakura que no se preocupara, le extendió la mano y le sonrió amablemente, invitándola a acompañarlo. Ella aceptó y caminaron juntos hacia el gremio. Al llegar, vieron un cartel como los que aparecen en los juegos. Sakura le advirtió que no podrían aceptar ninguna misión sin antes registrarse. Al acercarse al mostrador, anunciaron que querían unirse al gremio de aventureros. La recepcionista, que también era una chica bestia, los miró con curiosidad y les preguntó si formaban un equipo mixto. Le pareció interesante y preguntó quién de los dos se registraría. Respondieron que lo haría él. Le sorprendió que esa recepcionista los tratara distinto a los demás. Ella explicó que ya había visto muchos grupos, así que no era nada fuera de lo común. Le entregó un formulario al protagonista y le pidió que escribiera su nombre y clase. Explicó que ese registro se enviaría a todas las sucursales del gremio, lo que le permitiría aceptar misiones en otras ciudades también. El protagonista leyó el formulario y notó que era un documento oficial. Sakura, tocándole el hombro con la mano, le dijo que lo importante era el registro, porque sin él no obtendría la insignia de aventurero. Él, aún sorprendido, preguntó sobre esa insignia. La recepcionista explicó que servía como documento de identidad. Los rangos comenzaban desde el más bajo, hierro, luego bronce, plata y finalmente oro. Solo unos pocos aventureros lograban obtener una insignia dorada, y esos solo aceptaban trabajos de clientes adinerados. Cuando recibió su insignia, el protagonista comentó que no se veía tan llamativa. Aún así, al tocarla, su nivel se mostró automáticamente. La chica explicó que esa insignia también servía para ocultar su nivel, lo cual sorprendió mucho al protagonista. Sakura explicó que podía ocultarse usando la fuerza de la mente, aunque debía recordarlo bien. Él repitió esas palabras, se concentró, cerró los ojos y ocultó su nivel con facilidad, gracias al sistema de selección divina. La recepcionista se quedó boquiabierta. Normalmente, los recién llegados no lograban hacer eso en su primer intento, ya que estaba fuera de su alcance. De pronto, varios hombres bestia entraron al gremio y uno empujó al protagonista, insultándolo y ordenándole que se hiciera a un lado. Junto a su compañero, arrojaron el cuerpo de un monstruo sobre la mesa frente a la recepcionista, diciendo que venían a reportar la misión completada. Uno de ellos cruzó los brazos y preguntó si había más encargos disponibles. Estaban dispuestos a aceptar cualquier trabajo. Uno incluso invitó a la chica a salir si no había misiones, pero ella respondió que estaba ocupada.
Entonces, la recepcionista sacó un pergamino con una tarea urgente que ofrecía una gran recompensa. Aclaró que era peligrosa y solo podían tomarla aventureros de nivel 15 o superior. Sonrió, preguntando si ellos serían capaces. Ambos hombres dudaron y perdieron el interés. Uno preguntó si había algo más fácil, como de nivel 10. El otro quiso saber más detalles. La recepcionista explicó que unos monstruos conocidos como carnívoros oscuros estaban atacando a los granjeros. Un grupo de 3 exploradores aceptó esa misión, pero terminaron heridos de gravedad y uno desapareció. Incluso sus niveles eran mayores que los de esos dos. Uno de los hombres preguntó si se trataba de carnívoros oscuros de nivel 10 y si había muchos de ellos. Al final, decidieron no aceptar el trabajo, ya que sentían que requería un nivel 20 como mínimo. En ese momento, el protagonista tomó el pergamino y anunció que él se encargaría. Luego, le ordenó al hombre bestia apartarse, devolviéndole el insulto que le había hecho antes. Uno de los hombres se enfureció y quiso atacarlo, pero su compañero lo detuvo recordándole que estaba prohibido pelear dentro del gremio. Le advirtieron al protagonista que no lo subestimara y que no aceptara esa misión si valoraba su vida. Notaron que era nuevo y le preguntaron si no tenía miedo a los monstruos. El protagonista respondió con seriedad que ellos no estaban a la altura, así que mejor guardaran silencio. Activó su forma física avanzada, mostró sus músculos y preguntó si querían ver lo que podía hacer en la arena. Confiaba en que, gracias al sistema de elección divina, podía derrotar solo a un hombre bestia de nivel 9. Uno le dijo que se ubicara, ya que incluso con insignias de hierro ellos tenían más experiencia. El protagonista, por otro lado, apenas había recibido la suya minutos atrás. Le aconsejaron cancelar la misión antes de que el cliente lo rechazara, haciéndolo quedar en ridículo. La chica del gremio confesó que admiraba el coraje de Tsuyoshi, pero aún así le advirtió que los hombres bestia tenían razón en algo. Era posible que el cliente no lo aceptara por su bajo nivel. Uno se burló y dijo que mejor le quedaría una misión para atrapar a un perro callejero, y se rió. Sin embargo, Sakura dijo con firmeza que ellos harían la misión. Todos en el gremio se sorprendieron. Uno de los hombres comentó que la compañera del protagonista era mestiza y se preguntó cómo podían respaldar tal afirmación. Sakura entonces sacó su insignia dorada y preguntó si eso sería suficiente. Ambos se quedaron sin palabras y preguntaron si era real. Incluso el protagonista se asombró tanto que se le cayó la mandíbula. Al ver la insignia, la recepcionista se disculpó y dijo que debieron avisar antes. Finalmente, les entregó la misión, segura de que el cliente estaría satisfecho. El protagonista notó que, tras eso, los dos hombres salieron corriendo, pero Sakura no les prestó atención. Sonrió, diciendo que esta tarea ayudaría al protagonista a subir de nivel. Él confirmó que estaba listo y se ofreció a hacerlo. Se tocó el cabello con la mano y la recepcionista se preguntó cómo era posible que un buscador con una insignia dorada lo llamara maestro. Le daba curiosidad quién era realmente, pero decidió no preguntar. Solo pensó que formaban un equipo curioso. El protagonista y Sakura partieron para cumplir la misión. Se acercaban a una granja donde operaban los carnívoros oscuros. Sakura revisó el mapa para confirmar el lugar y Tsuyoshi le dijo que no sabía que tenía una insignia dorada. Ella se sonrojó y explicó que se unió al gremio desde joven. Hizo muchas tareas con distintos grupos. Cuando alcanzó el nivel requerido, reemplazó su vieja insignia por la dorada. Le preguntó si eso le parecía raro. Él pensó que debió ser muy difícil para ella y dijo que no, que estaba impresionado por su esfuerzo. Sakura bajó la cabeza avergonzada y le agradeció. Mientras caminaban, notaron que habían llegado al lugar correcto. Vieron que los enemigos eran muy fuertes, varios carnívoros oscuros de nivel 10 rondaban la granja. Antes de entrar, se detuvieron a analizarlos. Sakura quiso saber cuántas personas habían sido capturadas por esos carnívoros. El protagonista se quejó, ya que le parecían repulsivos. Ella le recordó que esos monstruos eran sirvientes de la oscuridad. Corrompían a los seres vivos y se fortalecían volviéndolos locos. Podían controlar criaturas débiles, como esos duendes oscuros que convertían babosas en bestias malvadas. El protagonista preguntó si esos monstruos eran babosas antes. Ahora entendía por qué eran tan repulsivos. Supo que una habilidad de trueno sería efectiva contra ellos. Se alegró, ya que su técnica de cadena eléctrica sería útil. Le hizo una seña a Sakura, indicando que podía dejarle el trabajo como siempre. Quería aprovechar para mejorar su habilidad.
canalizó energía en sus manos y comenzaron a aparecer rayos. Pero entonces Sakura lo tomó de la ropa, lo atrajo hacia ella y lo miró con preocupación. Le advirtió que no debía hacer algo así solo. Él, confundido, preguntó, ¿por qué? Ella le explicó que esa batalla podría costarle la vida. Este lugar era diferente a los que había enfrentado antes. En un combate individual tal vez tendría una oportunidad, pero contra varios enemigos, era demasiado arriesgado hacerlo sin ayuda. Sakura le preguntó si había notado la reacción del otro grupo frente a los riesgos de la misión. Ellos entendían el peligro, y aunque arriesgarse era parte del trabajo de un aventurero, ella no quería que Tsuyoshi pusiera en riesgo su vida solo por avanzar de nivel. Le preguntó si podía ayudarlo, y él respondió que comprendía sus palabras. Se tocó el cabello, pensativo, y dijo que tenía 2 preguntas para ella. La primera era sobre su nivel. Él deseaba fortalecerse para estar listo ante cualquier desafío en su mundo. Sin embargo, no dijo nada en voz alta, así que Sakura ladeó la cabeza con curiosidad y le preguntó qué pasaba. Le aseguró que si sabía la respuesta, lo ayudaría. El protagonista se preguntó si ella recordaba la promesa que hizo al Rey Bestia. Tenía 1 año para prepararse para una prueba, pero no estaba seguro de cuán serio era ese rey. Por eso le pidió a Sakura que le dijera cuán fuerte debía volverse para demostrar su valor. Sakura lo observó con sorpresa y guardó silencio por un momento. Luego bajó la mirada y decidió ser sincera. Él volvió a insistir, y ella respondió con seriedad que era imposible. Dado su nivel actual, no lograría superar la prueba en solo 1 año. Él preguntó por qué. Ella explicó que primero tenía que sobrevivir ese año, y además debía evitar el juicio divino de los hombres bestia. Entonces, le preguntó si conocía las reglas del sistema de niveles. Él le pidió que se las explicara. Aunque sabía que ambos mundos compartían el mismo sistema y que su nivel era igual como aventurero y como héroe, no conocía los detalles. Sakura le explicó que el nivel máximo era 100. El Rey Bestia estaba en el nivel 92 y había alcanzado su posición por su gran poder. Él, junto al Rey Humano y el Rey Elfo, eran símbolos de fuerza de sus respectivas razas. El protagonista recordó el momento en que el Rey Bestia se paró frente a él con una sonrisa. Era extraño que alguien tan relajado representara tanto poder. Sakura le dijo que no lograría superar la prueba del Rey Bestia porque superar el nivel límite era imposible. Cuanto más alto el nivel, más difícil era progresar. Incluso ella, con 20 años de experiencia, solo había llegado al nivel 72. Reconocía que no era un mal nivel, pero aún así, no había logrado ir más allá. Sakura explicó que cada persona tenía su límite. Para enfrentar al Rey Bestia, él necesitaría al menos el nivel 50. Un aventurero común tardaría toda su vida en alcanzar ese nivel. El protagonista la miró en silencio, luego sonrió y le dijo que entendía su preocupación. Ella le preguntó si estaba bien. Le prometió que lo acompañaría ese año, aunque no lograra cumplir su promesa al Rey Bestia, pero él la interrumpió. Le recordó que no era un aventurero cualquiera. Ya había evitado el juicio divino y levantado un martillo sagrado. Eso demostraba que era distinto. Le preguntó si realmente debía llegar al nivel 50 en 1 año. Pensó que tal vez era imposible para otros, pero no para él. Miró hacia adelante con decisión, una mano sujetando la muñeca de la otra. Aunque era extraño decirlo, él sabía que había llegado a ese mundo gracias al anillo. Había sido liberado del castigo divino y recibió a cambio el sistema de selección divina. Sonrió con seguridad, pensando que él era el elegido. Sabía que una vida común no era para él, y que con ese sistema, todo era posible. Sakura lo miró emocionada y le gritó que estaba segura de que se convertiría en una leyenda. Le confesó que creía en él y le deseó suerte. Él invocó su espada, y con una mirada decidida le indicó que era hora de avanzar. Pero justo antes de entrar en batalla, se detuvo al recordar que tenía una segunda pregunta. Sakura también lo recordó y admitió que se había adelantado mucho. Él le preguntó cuánto podía subir su nivel si enfrentaba a un enemigo de nivel 10 junto a muchos más al mismo tiempo. Se imaginó a los rivales que tendría en su propio mundo. Sakura se llevó un dedo a los labios, pensativa. Aunque no sabía por qué necesitaba esa información, calculó que, con esa cantidad de enemigos, podría llegar al nivel 12. Él volvió a preguntar y al final decidió que alcanzaría el nivel 12 en 1 semana. Luego se dirigió hacia los monstruos y entró en la zona de la granja.
Sakura, aunque sorprendida, aceptó su decisión. Uno de los carnívoros de la oscuridad abrió su enorme boca llena de colmillos para atacar, pero el protagonista le pidió a Sakura que confiara en él y se puso frente al enemigo. Quería aprovechar el sistema y activó el ojo divino para analizarlo. Descubrió que era un monstruo de tipo slime, nivel 10, inmune a ataques comunes y con gran capacidad de regeneración. Su punto débil era el rayo y su poder de combate era de 1500 puntos. Además, el corazón del monstruo curaba las heridas cuando brillaba, lo que permitía ubicarlo. Sabía que debía encontrar ese corazón. Saltó al ataque, y Sakura le advirtió que el simple contacto con ese monstruo podía destruirlo. Le pidió que tuviera cuidado. Él no respondió. Cuando el ciervo oscuro lanzó un tentáculo, el protagonista levantó su espada. Estaba convencido de que había localizado el punto correcto. Creía que con su forma física absoluta podría resistir todos los golpes. Al activarla, logró cortar al monstruo en dos partes de un solo golpe. Cuando se acercó para atacar el corazón, observó las partes divididas y se preguntó sorprendido, ¿no estaba el corazón en el pecho? Al caer al suelo, notó que su oponente ya se estaba recuperando. Comentó que la velocidad con la que se regeneraba era increíble, pero no pensaba rendirse. Aunque su ataque había hecho daño, el monstruo todavía tenía mucha energía y abrió su gran boca con la intención de absorberlo. El monstruo bajó su cabeza y el protagonista desapareció de la vista, pero pronto volvió a aparecer levantando la boca de la criatura. Había logrado defenderse justo a tiempo con su espada. Se preguntó si esa cosa realmente intentaba comérselo. Se rió, diciendo que el monstruo había elegido al enemigo equivocado. Activó su forma física mejorada, fortaleciendo sus brazos, y comparó al monstruo con una polilla volando hacia una llama. Aunque le temblaban un poco las manos, sostuvo con firmeza el cuerpo de la criatura y le pidió permiso para romperle la boca. Dejó la espada a un lado y desgarró al monstruo en dos. Sakura, al ver eso, abrió la boca de sorpresa. Pensó que su fuerza era impresionante y creyó que quizás él realmente podía lograr lo imposible. Pero justo en ese momento, el monstruo comenzó a regenerarse otra vez, gritando. Su corazón empezó a brillar y el protagonista levantó la espada. Por fin lo había encontrado, el corazón estaba escondido debajo de la lengua. Le dijo al monstruo que probara un poco de trueno, cargó un rayo en su espada y saltó hacia su objetivo. La clavó en el corazón y lanzó una cadena eléctrica, lo que hizo que la vida del monstruo bajara rápidamente hasta que el corazón se deshizo. Al caer al suelo, suspiró y pensó que esa misión no había sido tan difícil. Gracias a la pelea, obtuvo 300 puntos de experiencia, de un total de 15.000 que necesitaba. Media hora después, tras destruir otro corazón, notó que la mayoría de esos monstruos ya habían sido eliminados. Había acumulado 3.600 puntos y comprendió con algo de decepción que Sakura tenía razón, cuanto más alto era su nivel, más puntos necesitaba. Los enemigos débiles daban poca experiencia, y además la recompensa por derrotarlos era menor comparada con monstruos normales. Se dio cuenta de que no subiría de nivel solo con esta misión. Aunque aquí era más fácil que en su mundo, aún le faltaba mucho para alcanzar su meta. Decidió que debía llegar al nivel 12 en menos de una semana y al 20 en menos de un año. Cerró el puño y se dijo a sí mismo que tendría que esforzarse al máximo. Tras pensarlo, regresó con Sakura y sonrió. Le preguntó si tenía algún remedio para quemaduras. Ella sacó el aceite de trueno, una mezcla entre el aceite de un árbol y una flor con ese nombre, que servía para darle propiedades eléctricas a las armas. Era un objeto mágico usado por hechiceros y chamanes. Sakura lo felicitó por su trabajo, pero le advirtió que solo quedaban 4 pociones. Le dio un paño para que se secara y explicó que había comprado ese aceite para los dos, así que podía usarlo sin problema. Él se secó el cabello y, curioso, preguntó si ella lo había comprado antes y si era caro. Dijo que le había gustado ese aceite y sugirió comprar más la próxima vez. Sakura vaciló un poco y preguntó si era cierto que él no tenía nada de dinero. Cerró los ojos y pidió permiso para contarle cómo estaban sus finanzas. Resultaba que ese aceite era costoso y había gastado todo su dinero en eso. Se disculpó, pero él le dijo que no hacía falta. Entonces preguntó cuánto costaba cada frasco de aceite y también cuál era la recompensa por completar esa misión. Le pidió a Sakura que se lo explicara con palabras sencillas, ya que nunca había pensado en el tema del dinero. Se sorprendió al notar que estaba tan enfocado en subir de nivel, que se le había olvidado que el dinero también era importante.
Aún así, pensó que si se gastaban todos los ahorros de Sakura, ella no se quejaría. Ella aclaró que el precio de los objetos dependía de su rareza. El aceite de trueno costaba unas 30 monedas de plata. Las misiones de bajo nivel daban recompensas bajas, generalmente menos de una moneda de oro, así que si alguien perdía algo valioso, solía llamar directamente a un aventurero. Le explicó que una moneda de oro valía 100 de plata y cada moneda de plata equivalía a 10.000 de bronce. El protagonista, al recordar esa información, se sorprendió por la cantidad de dinero que ella había usado. Ella agregó que los monstruos de bajo nivel podían dar entre 50 de plata y hasta 3 monedas de oro, dependiendo de la dificultad. Como su misión era sobre esbirros oscuros, estimaba que recibirían unas 3 monedas de oro, aunque eso dependía del cliente. En ese momento no tenían dinero, pero cuando terminaran, el gremio de aventureros les pagaría. Sakura comenzó a hacer cálculos mentales sobre el oro que recibirían, los gastos y el costo del aceite. El protagonista ya no la estaba escuchando, y pensó que ella parecía una esposa responsable. Dijo que lo había entendido todo y preguntó si el jefe enemigo estaba en la casa. Como solo quedaba uno, propuso derrotarlo rápido. Sakura levantó la mano para desearle suerte. Pero justo en ese momento, alguien gritó enojado: ¿Quién se atrevió a entrar en mi granja sin permiso? Ambos se giraron sorprendidos. El dueño del lugar exclamó que él era el propietario. Preguntó si eran aventureros, y comentó que no se había dado cuenta de que un humano y una semibestia estaban en su tierra. Uno de los miembros del grupo del dueño notó rastros de magia eléctrica y preguntó si en verdad ellos habían eliminado a los monstruos oscuros. El arquero del grupo exclamó que eso era imposible, ya que el humano y la semibestia eran demasiado débiles. Dijo que incluso para un equipo completo resultaba complicado enfrentarlos. Fue entonces cuando entendieron que quizás estaban tras el mismo objetivo. Uno de los aventureros llamó al protagonista y a Sakura y les preguntó si también estaban buscando el Cardiolis. Dijo que ellos ya habían tomado esa misión, así que el objeto les correspondía. Otro integrante comentó que los rumores sobre el Cardiolis se estaban esparciendo muy rápido. El protagonista, confundido, preguntó: ¿qué es eso? En ese momento, se dio cuenta de que el hombre frente a ellos era el dueño del terreno y probablemente el cliente. Notó que había algún tipo de malentendido. Les explicó que habían aceptado la misión a través del gremio. Sakura intervino, pidiendo a todos que esperaran, y preguntó si el Cardiolis aparecía al vencer al jefe. El protagonista seguía sin entender nada, y el dueño de la granja lo confirmó, añadiendo que él mismo había enviado una solicitud al gremio. Se sorprendió de que alguien hubiera llegado tan rápido y preguntó: ¿acaso no han oído hablar del Cardiolis? Se llevó la mano a la cabeza, incrédulo. Uno de los aventureros propuso que, si no sabían lo que era el Cardiolis, se lo dejaran a ellos. No permitirían que alguien más se lo llevara. El protagonista, aunque todavía no comprendía del todo, sacó su espada y preguntó a Sakura: ¿qué clase de Cardiolis es ese? Ella también se preparó para el combate y declaró con firmeza que debían terminar la misión, ya que ese objeto era muy valioso. El Cardiolis era un objeto raro que se obtenía al derrotar a un jefe poderoso. Una vez procesado, permitía comunicarse con las regiones oscuras. Además, la tasa de obtención de experiencia al usarlo en esas zonas era 10 veces mayor que en las áreas comunes. Para cualquier aventurero que quisiera avanzar rápidamente, esto era una oportunidad única. Un Cardiolis sin procesar valía unas 100 monedas de oro en el mercado, y procesado alcanzaba fácilmente las 150. El protagonista, sorprendido, frunció el ceño y preguntó: ¿en serio es tan caro? Entonces, decidió que tenían que conseguirlo sin importar el costo. Cargó su espada con energía mientras el arquero del otro grupo apuntaba con su arco. Pero el dueño de la granja les ordenó detenerse y no pelear. Les pidió que se calmaran y resolvieran el malentendido con tranquilidad. Explicó que un grupo venía en nombre del gremio y el otro por su parte personal. Propuso que demostraran sus habilidades, ya que solo quedaba el jefe. Aquel que lo derrotara recibiría la recompensa. Sakura dio un paso al frente, pidió que los dejaran ir primero y, con el ceño fruncido, dijo que tenían que conseguir ese objeto por el bien del protagonista. El guerrero del otro equipo preguntó por qué ellos deberían tener la primera oportunidad. Aclaró que cada grupo solo tenía una oportunidad, y argumentó que ellos debían ir antes porque el cliente los había llamado directamente. Colocó una mano en el hombro del granjero, quien asintió, confirmando que era cierto, y les concedió el primer intento.
Decidieron mostrarle su fuerza al protagonista y a Sakura. Todos los miembros de ese equipo eran de nivel 12. El arquero se rió y comentó que, aunque el jefe era fuerte, la recompensa valía la pena, y como solo tenían una oportunidad, lo darían todo. Sakura reconoció que tenían un equipo bien formado, un hechicero, un tirador, un guerrero y un tanque. Dijo que seguramente podrían vencer al jefe si trabajaban en conjunto. Y sugirió que parecía que se lo estaban tomando como un juego. En ese momento, el protagonista comprendió toda la situación y pidió que esperaran. Dijo que tenía una propuesta. Quería entrar primero, y explicó que era un aventurero de nivel 6. Si perdía, su equipo no intervendría, pero si ganaba, la recompensa sería para ellos. Preguntó si estaban de acuerdo. El otro equipo quedó en silencio por un momento. Al final se rieron, y el guerrero le advirtió que no fuera arrogante, ya que se necesitaba ser al menos nivel 18 para vencer a ese jefe. Supusieron que había sido influenciado por algún objeto mágico y que estaba actuando de forma imprudente. Aún así, aceptaron el reto y no se opusieron. El protagonista sonrió con decisión y se adelantó. Pero Sakura lo detuvo emocionada, preguntando si estaba seguro. Le recordó que ese jefe era de nivel 12 y estaba poseído por la oscuridad, lo que lo hacía aún más fuerte. Incluso usando el aceite de trueno, sería difícil vencerlo. Le pidió acompañarlo, pero él solo le guiñó un ojo y le pidió que confiara en él. Sakura se tranquilizó, sonrió y dijo que creía en él. El arquero bromeó diciendo que ella creía en cualquiera y le dijo al protagonista que se apurara. Otro compañero comentó con sarcasmo que no podía esperar a ver cómo Tsuyoshi era derrotado sin piedad y se echó a reír. El protagonista se tocó el cabello, se rió también y preguntó si se referían a una muerte sin piedad. Luego frunció el ceño, decidido, y dijo que ya verían quién caía sin piedad. Aumentó su poder y se dirigió a la casa donde se escondía el jefe. El mago del otro grupo se quedó paralizado, dejando de reír, y se preguntó si lo que acababa de ver era real. El ambiente cambió de golpe. Cuando el protagonista entró, se preguntó si ese era el enemigo tan temido del que hablaba Sakura. En realidad, solo le importaba el Cardiolis. Antes de atacar, miró al jefe, un esbirro de la oscuridad, nivel 14, que lo observaba de pie. Los otros aventureros que espiaban desde afuera se quedaron congelados del asombro. El jefe era más fuerte de lo que esperaban. Calcularon que, por su nivel y apariencia, para derrotarlo se necesitaba al menos ser nivel 23. Sakura se quedó sin palabras por la emoción y el arquero comentó que debían prepararse para cargar con el cadáver del protagonista, pues no duraría ni un instante. Dijo que el deseo por el Cardiolis le había hecho perder la cabeza. Pero Sakura los miró con seriedad y les ordenó que guardaran silencio. Todos se sorprendieron, pero obedecieron. Mientras tanto, el protagonista pensaba que ese jefe seguramente tenía la misma debilidad que los esbirros normales de la oscuridad. Sin embargo, sabía que este era mucho más fuerte, por lo que ese truco no funcionaría. El monstruo fijó su atención en él y abrió su boca llena de colmillos. El protagonista admitió para sí mismo que no le gustaría aprovecharse de esa debilidad, si pudiera evitarlo. Guardó su espada negra, notando que cuanto más durara el combate, más beneficioso sería para el monstruo. Ahora comprendía lo que los hombres bestia habían querido decir, y gritó que con un solo segundo bastaría para acabar con el enemigo. Entonces sacó de su inventario espiritual el martillo del Rey Celestial. Relámpagos comenzaron a brillar en su palma, formando poco a poco la silueta del martillo. Debido a su bajo nivel, no podía liberar todo el poder del martillo, y usarlo a la fuerza le costaría mucha energía. Por eso, solo podría mantenerlo activo durante un segundo. Recordó que los carnívoros de la oscuridad eran débiles contra la electricidad, así que antes de atacar fortaleció sus brazos con una técnica de aumento físico absoluto. También activó las habilidades cadena eléctrica y sacudida del cielo, pero las usaría justo al final. Sabía que si no lograba derrotar al jefe de un solo golpe, estaría en grave peligro, ya que quedaría exhausto. Aún así, estaba decidido a conseguir ese objeto sin importar el costo. Cuando el martillo se completó en su mano, se impulsó con fuerza desde el suelo y se elevó. Tensionó los músculos de los brazos y levantó el martillo. Mientras descendía, activó la cadena eléctrica y más rayos se acumularon alrededor del arma. El monstruo abrió su enorme boca para atacar, pero el protagonista, cayendo desde lo alto, lo golpeó con toda su fuerza.
La explosión de energía fue tan poderosa que los rayos atravesaron el edificio por completo. Los del equipo contrario no entendían qué pasaba. Un instante después, el lugar donde se escondía el jefe fue destruido por completo. Sakura se sobresaltó, pensando, usó ese poder otra vez. Sabía que ahora estaría agotado, así que gritó su nombre mientras corría hacia los escombros. El otro equipo no comprendía la situación y creyó que se trataba de una bomba. El dueño del terreno, sorprendido, se preguntó qué haría ahora con su granja. Sakura buscó al protagonista entre los restos del edificio, llamándolo con desesperación. Se preguntaba si el jefe realmente había sido vencido. Entonces, de repente, él levantó la mano desde los escombros y la llamó. Le mostró una piedra en su palma y, agotado, preguntó si eso era lo que ella llamaba Cardiolis. Gracias a que venció al jefe, su experiencia subió a 6000 puntos y obtuvo el Cardiolis sin procesar. Tiempo después, al regresar al gremio de aventureros, la recepcionista se sorprendió de que hubieran completado la misión tan rápido. Admitió que era impresionante y les entregó la recompensa. Como Sakura fue quien se presentó a cobrarla, la chica pensó que ella había hecho la mayor parte del trabajo y dijo que era lo esperado de alguien con una insignia dorada. También mencionó que el equipo contratado por el cliente había fallado. Sakura le agradeció, pero aclaró que no fue ella quien derrotó al jefe, sino el protagonista. Confesó que estaba segura de que jamás habría podido vencer a un enemigo como ese. La chica del mostrador le pidió que no dijera bromas, ya que no creía que alguien de nivel 6 pudiera enfrentarse a una criatura de ese calibre. El jefe, según su información, era un carnívoro gigante de la oscuridad de nivel 14. Miró al protagonista, que estaba sentado aparte, muy débil por haber usado el martillo celestial. Sakura insistió en que él lo hizo todo solo, pero explicó que había usado hasta su última pizca de energía física y mental, lo cual afectó sus estadísticas. La recepcionista seguía sin creerlo. En ese momento, el periodo de debilidad del protagonista terminó y se puso de pie bruscamente. Frunció el ceño, molesto, porque no esperaba que la recuperación tras usar el martillo fuera tan larga, y reconoció que había sido una situación peligrosa. Tsuyoshi se acercó a Sakura y le preguntó si había averiguado algo sobre los Cardiolis. La recepcionista se sobresaltó al escuchar eso y preguntó si realmente habían encontrado uno. Dijo que si lo subastaban podrían ganar mucho oro, así que les recomendó venderlo en la plaza central del pueblo. Sin embargo, Sakura respondió que no pensaban venderlo y preguntó si el chamán del gremio estaba en la ciudad en ese momento, porque quería pedirle que procesara el Cardiolis. La chica preguntó si de verdad pensaban quedárselo para uso personal. Comprendió que necesitarían ayuda del chamán, ya que el Cardiolis debía ser procesado con magia antes de poder utilizarlo. Entonces les explicó que el gremio de chamanes se encontraba en la parte sur del pueblo. La encargada prometió que enviaría su solicitud, pero también les advirtió que el examen de ingreso sería en pocos días, por lo que existía la posibilidad de que fueran rechazados. Aún así, les ofreció una carta de recomendación y les pidió que esperaran un poco mientras la escribía. Sakura le agradeció con sinceridad. El protagonista, algo confundido, preguntó si se referían al examen para convertirse en chamán, sorprendiéndose al saber que incluso los chamanes tenían rangos jerárquicos. Sakura le explicó que el título de chamán era tan respetado como el de sanador o el de elfo despertado. Este se dividía en 6 niveles: blanco, azul, rojo, negro, plata y oro, y se otorgaba en función de los resultados del examen. Además, los chamanes tenían la habilidad de crear objetos y medicinas. Cuanto mayor era su rango, más poderosos y costosos eran sus productos. El protagonista comprendió que estos no eran simples aventureros. Sakura continuó explicando que los chamanes, al igual que los sanadores y despertados, rara vez participaban en combates directos. De hecho, eran considerados figuras nobles dentro del mundo aventurero, ya que podían elaborar pócimas y objetos que influían directamente en el desarrollo de los demás. Algunos remedios de alta calidad incluso ayudaban a subir de nivel. Por eso, eran muy solicitados. Existía incluso una antigua historia sobre un guerrero de nivel 80 que enfureció a un chamán de nivel plata. Como consecuencia, este convocó a 10 aventureros de nivel superior, lo que desató una guerra. Desde aquel día, el mundo reconoció el enorme poder que podían tener los chamanes. El protagonista, impresionado, se llevó la mano al mentón, admitiendo que todo eso le parecía fascinante. Poco después, la mujer regresó con la carta ya escrita.
Se la entregó con una sonrisa, indicando que con esa recomendación podrían acceder al gremio de chamanes y procesar el cardiolis. El protagonista y Sakura agradecieron el gesto y se dirigieron al gremio. Al llegar, encontraron una gran multitud reunida, todos esperando para presentar el examen. El protagonista se asombró al ver a tantos aspirantes. Sakura le explicó que durante el día del examen solían reunirse representantes de familias, escuelas y organizaciones importantes. Ella había escuchado que era difícil ingresar al gremio, pero tomó la mano del protagonista con decisión y lo llevó entre la multitud, mostrándole que con la carta de recomendación tendrían una oportunidad. Se acercaron a un miembro del gremio, un hombre bestia con túnica negra, y le pidieron amablemente indicaciones sobre dónde procesar el cardiolis. El chamán blanco los miró con sorpresa, cuestionando si realmente eran un humano y un mestizo quienes estaban frente a él. Les advirtió que ese día no se permitía el ingreso a nadie, excepto a los aspirantes al examen. Sakura intentó explicarle que tenían una carta de recomendación del gremio de aventureros, pero el chamán, sin siquiera leerla, rechazó el intento y los apartó con un empujón brusco, insistiendo en que el examen era la prioridad. El protagonista y Sakura se plantaron firmes frente al chamán, insistiendo en que con una carta de recomendación debían permitirles el paso. El hombre bestia se rió con burla, cuestionando su atrevimiento, y les aclaró que el gremio tenía toda la autoridad. No importaba cuántos días pasaran, no podrían ingresar hasta que terminaran los exámenes. El protagonista se tensó, dispuesto a discutir, pero Sakura lo detuvo, advirtiéndole que no debía provocar a un chamán. En ese momento, las puertas del gremio se abrieron y apareció Don, presidente de la Asociación de Chamanes del Norte, identificado por su túnica azul. El chamán blanco se apresuró a disculparse por molestarlo, explicándole que esas personas insistían en ingresar durante el día del examen, pese a que ya se les había dicho que no era posible. El protagonista se giró hacia Don y le explicó que tenía una carta de recomendación, preguntando por qué no se le permitía el ingreso. El chamán blanco se indignó por su forma de dirigirse al presidente, pero Don lo detuvo y le pidió que no hiciera más escándalo. Aseguró que ayudaría al joven, pero no ese día, y le pidió regresar más tarde. Sin embargo, Tsuyoshi comprendía que no tenía tiempo que perder, pues subir de nivel era una prioridad urgente. Intentando mantenerse sereno, preguntó si había alguna otra manera. Don se sorprendió, comprendiendo que el joven sugería otra alternativa. Así que le propuso una opción: si participaba en el examen y obtenía la puntuación máxima, como presidente él mismo se encargaría de resolver todo a su favor. No obstante, reconocía que, al ser un guerrero, sería complicado que cumpliera con los requisitos. Confundido, el protagonista se tocó la cabeza y preguntó qué necesitaba para aprobar. Aquellos alrededor se estremecieron al oír eso, y uno de los candidatos soltó una risa burlona al ver que ni siquiera sabía lo básico. Algunos lo consideraron vergonzoso. Don, con calma, explicó que para ser chamán era necesario poseer al menos las habilidades básicas de un mago, ya que la magia era la esencia del chamanismo. La prueba consistía en crear una poción y un objeto. Si lograba aprobar, recibiría el título de chamán blanco. Don le preguntó si comprendía, y el protagonista respondió preguntando si con eso ya calificaba. Entonces extendió la mano y pidió prestado el bastón de Don, provocando una reacción inmediata. El presidente abrió los ojos con sorpresa, y el chamán blanco lo llamó insensato, gritándole que jamás se convertiría en mago aunque tuviera un bastón, y advirtió que si seguía con esa actitud, tendría que llamar a los guardias. Sin embargo, el protagonista hablaba con seriedad y le pidió a Don que le permitiera usar el bastón, prometiendo que demostraría que cumplía todos los requisitos necesarios. Don lo pensó por un momento y finalmente, intrigado por la actitud del guerrero, accedió a entregarle su bastón. Le dijo que no había ninguna regla que lo impidiera. Cuando el protagonista lo tomó en sus manos, Sakura se acercó, algo preocupada, y le preguntó qué planeaba hacer. Él le respondió con una sonrisa, pidiéndole que confiara en él. Ella lo conocía bien, y sabía que cada vez que le pedía confianza, lograba lo que se proponía, así que aceptó. El chamán blanco, con escepticismo, le ordenó que demostrara sus habilidades. El protagonista se concentró y frunció el ceño, moviendo su mano lentamente. El chamán observó con desconcierto mientras el joven le tocaba el pecho. Él comprendía que, si su teoría era correcta, podía usar magia y armas y lograba copiar la habilidad de un hechicero.
Entonces, el sistema le notificó que la habilidad copia absoluta se había activado. Su clase no limitaba sus opciones y, en teoría, podía adoptar cualquier especialidad. Ahora debía elegir con cuidado. Revisó las habilidades disponibles y optó por una llamada resplandor que consumía 30 puntos de maná. Era una magia que emitía un rayo de luz, cegando a los enemigos por 3 segundos, debilitando su inteligencia y reduciendo su visión. La intensidad del hechizo dependía de la energía mágica del usuario. En poco tiempo, la magia fue copiada con éxito. El chamán blanco, desconcertado, le preguntó qué estaba haciendo y con sarcasmo lo llamó desvergonzado. Se percató de que el bastón permitía al protagonista canalizar magia y al ver el efecto, preguntó si eso significaba que él podía presentar el examen. Ondas mágicas comenzaron a emanar desde el protagonista. Eran señales claras de que un mago con talento estaba usando energía espiritual, algo que solo sucedía en individuos excepcionales. Don lo notó de inmediato y se sorprendió al darse cuenta de que tal vez ese joven no era simplemente un guerrero. Mientras tanto, Tsuyoshi le dijo a Sakura que cerrara los ojos, y ella obedeció, cubriéndoselos con ambas manos. Él levantó el bastón, intensificó la luz, y Don invocó un escudo mágico defensivo. Era una técnica básica de protección que podía bloquear ataques físicos y hechizos menores, aunque con una defensa limitada. El hechizo de resplandor era considerado una habilidad común, pero efectiva. Sin embargo, Don sabía que su escudo no sería superado por una técnica tan sencilla. De repente, el sistema le mostró una notificación, detectó el uso de energía mágica y le ofreció la opción de potenciarla a través de la forma física absoluta. Aunque no estaba seguro del resultado, aceptó el riesgo. La fuerza de la luz aumentó de forma drástica. Su energía mágica, que antes era de 150 unidades, se elevó a 3500. Don no pudo soportar el resplandor y su escudo fue destruido. Tuvo que cubrirse el rostro con las manos para no ser cegado por la intensidad. El resplandor se expandió por una gran área, y cuando todo terminó, el protagonista se volvió hacia Don y, con seriedad, le preguntó si ahora podía participar en el examen. Su clase había cambiado de guerrero a mago, y su arma, ahora, era un bastón mágico sin limitaciones. Don suspiró, todavía en shock, pero aceptó su solicitud. Lo reconoció oficialmente como candidato y le permitió participar. Poco después, tanto él como Sakura estaban ya dentro del recinto del examen. Los otros aspirantes empezaron a murmurar entre ellos. Algunos se sorprendieron de que un humano estuviera allí y otros lo consideraron una broma. Normalmente, un humano podía aspirar a ser sanador, pero no chamán. Nadie recordaba que eso hubiera pasado antes. El protagonista se sintió incómodo al notar que todos lo observaban con desconfianza. Sakura comentó que era el primer humano en intentar convertirse en chamán, lo que generaba sospechas entre los demás. Él le preguntó si eso era verdad y ella explicó que, aunque legalmente no estaba prohibido, era una tradición no escrita que cada raza se mantuviera dentro de su propia clase, los humanos como sanadores, los hombres bestia como chamanes y los elfos como despertados. Intentar cambiar eso se veía como una provocación. Él murmuró que solo quería tratar los cardiolis, no ofender a nadie. Sakura comprendía su intención y le recordó que no había ninguna regla que se lo impidiera. Podía hacer lo que creyera correcto. En ese momento, Ilespig, quien estaba al lado de Don, expresó su preocupación. Aunque no le molestaba la decisión, preguntó si no afectaría el prestigio de los chamanes bestia. Il era el vicepresidente de la Asociación del Norte y un chamán azul. Dudaba que Tsuyoshi pudiera completar la prueba, ya que ni siquiera tenía los atributos mágicos básicos. Don, sin embargo, señaló que ya le había prestado su bastón y que la prueba del día demostraría si era capaz o no. Observó con atención al joven, que se encontraba apartado, acompañado por Sakura, quien sonreía alegremente. Ella recordaba haber sentido claramente las ondas mágicas provenientes de él, algo que creyó que nadie más había notado. Don comentó que ese tipo de potencial solo lo había visto antes en un chamán prodigio llamado Kevin, y Ilespig se rió de la comparación, convencido de que el protagonista no llegaría a ese nivel. Ni siquiera, según él, era digno de llevar las sandalias del discípulo Kevin. Don soltó un suspiro y preguntó si el nuevo discípulo de Kevin también estaba presente ese día. Ilespig lo confirmó, diciendo que ella planeaba obtener el primer lugar, y Don pensó que eso era lo más lógico. La cuestión era que Kevin afirmaba que su aprendiz era incluso más talentosa de lo que él había sido en su juventud.
Fu Ying, una joven maga de la raza de gatos nocturnos, se encontraba en su sitio, esperando el inicio del examen de chamanes mientras leía con mucha concentración. Los demás aspirantes la observaban con curiosidad. Les sorprendía que la nueva alumna de Kevin fuera tan joven, aunque ya era conocida por su habilidad. Uno de los presentes recordó que Fu Ying ya podía preparar pociones por sí sola desde hacía un año, pero que en ese entonces, por falta de experiencia, no logró aprobar el examen. Ahora todos creían que obtendría el primer lugar sin problemas. Otro comentó que era muy lista, por lo que superarla sería un verdadero logro. Fu Ying oyó la charla, suspiró con fastidio y cerró su libro, molesta por el ruido. Fue entonces cuando Ilespix anunció que el examen estaba por comenzar y pidió a los visitantes que se retiraran. Ordenó a los participantes que tomaran sus posiciones asignadas. El protagonista le mencionó a Sakura que su número era el 15 y ella le deseó suerte, prometiendo esperarlo afuera. Al entrar, él notó los números escritos en el suelo y encontró el suyo, colocándose junto a él. Para su sorpresa, su lugar estaba justo al lado de Fu Ying. Al verla, pensó que era muy linda, completamente diferente a Sakura. Fu Ying lo miró con desconfianza y comentó que le parecía extraño que un humano quisiera presentarse al examen de chamanes. Supuso que solo buscaba atención. El protagonista frunció el ceño, dándose cuenta de que el punto débil de Fu Ying era su actitud arrogante. Poco después, Don confirmó que todos estaban en posición y explicó que la prueba consistía en evaluar las habilidades básicas de cada participante. Deberían preparar una poción. Con un golpe de su bastón, mesas emergieron del suelo frente a los examinados. El protagonista se mostró sorprendido por ese sistema. Fu Ying lo miró con desprecio, preguntándose si acaso él ni siquiera sabía lo que implicaba ser chamán. Le sugirió que regresara a casa. El protagonista intentó mantener la calma y observó el entorno, notando que en ese mundo las pociones se preparaban de manera tradicional, muy diferente a los métodos automatizados que conocía en su propio mundo o que había visto en videos. Ilespix golpeó el bastón y círculos mágicos aparecieron en el suelo. Todos los participantes se estremecieron por la intensidad del hechizo. El protagonista notó que el número escrito en el suelo había cambiado, revelando que la tarea sería preparar 3 pociones básicas de energía en 1 hora. Decidió observar a los demás antes de empezar. Don aclaró que antes de comenzar, cada uno debía escoger los ingredientes necesarios que se encontraban en la instalación cercana. Tener conocimientos era clave, ya que solo los experimentados sabían que existían hasta 9 tipos de ingredientes para pociones de energía. Si se cometía un solo error, la mezcla fallaría y el participante sería descalificado. Muchos se pusieron nerviosos tras oír eso. El protagonista notó su inseguridad y se preguntó si ni siquiera sabían qué seleccionar. Fue entonces cuando Fu Ying, a su lado, dijo que un verdadero mago siempre sabía qué ingredientes reunir. Añadió que era ridículo no conocer los básicos para una poción tan sencilla, y ella ya los había recolectado. El protagonista la admiró por su rapidez y eficacia. Recordó que Fu Ying tenía como objetivo obtener el primer lugar, tal como le había exigido Kevin. Ella levantó su bastón y comenzó a trabajar con precisión. Ilespix comentó que no esperaba menos de la aprendiz de Kevin, y Don añadió que su velocidad y exactitud eran impecables. Fu Ying molió los ingredientes con cuidado y los mezcló, mientras el protagonista la observaba. Quedó impresionado por su habilidad, aunque su actitud fuera algo dura. Decidió que debía imitar su técnica, así que activó su habilidad de análisis ocular para seguir sus movimientos. Don notó lo que hacía y pensó que Kevin no se había equivocado al elegirla como alumna. Ilespix coincidió en que Fu Ying tenía todo para convertirse en una gran maga en el futuro. Ella ya estaba vertiendo la mezcla en frascos cuando Don anunció que el paso final era el más importante, el procesamiento. El procesamiento consistía en unir todos los ingredientes con magia, lo que mostraba el nivel real de control mágico del examinado. Don estaba seguro de que Fu Ying no tendría problemas con esa parte y que lograría el primer lugar. Sin embargo, pronto notó que el protagonista aún no había empezado a procesar nada. Le sorprendía que simplemente estuviera allí, parado. Mientras Fu Ying terminaba con confianza, ella pensó que la prueba había sido sencilla y se declaró la mejor. Don le pidió que esperara al final para evaluar su trabajo, lo que la irritó un poco. Entonces, notó que el protagonista la observaba, lo llamó descarado y le preguntó por qué la miraba. Fue justo en ese instante cuando el sistema completó el análisis visual. El protagonista le respondió que no la miraba con malas intenciones y le agradeció.
Luego comenzó a preparar su poción. Fu Ying, aún molesta, le dijo que no perdiera el tiempo, aunque estaba convencida de que no lograría superarla. De pronto, sus ojos se abrieron de par en par, al igual que los de Don. El sistema le preguntó al protagonista si quería aplicar las acciones analizadas y él aceptó sin dudar. El sistema seleccionó y trituró automáticamente los ingredientes. La mezcla comenzó a procesarse de forma precisa. Fu Ying, impactada, notó que él hacía todo a la vez: elegir, mezclar y procesar. Se preguntó si acaso tenía una habilidad especial. Y Spix también se dio cuenta de que Tsuyoshi había estado ocultando su verdadero potencial. Ese método, llamado preparación simplificada, había sido creado por Kevin en su juventud, pero sin una gran fuerza mágica, era casi imposible ejecutarlo. Y Spix se preguntó si realmente era posible que el protagonista pudiera compararse con el genio de Kevin. Mientras tanto, Sakura, que esperaba cerca de la entrada del gremio, se llevó las manos al pecho. Estaba emocionada y se preguntaba con ansias cómo le estaría yendo al protagonista. Aunque confiaba en él, no podía evitar sentir ansiedad. Bajó la cabeza, suspirando, mientras se preguntaba si habría algún error en la poción que él estaba preparando. Dentro del recinto, el protagonista seguía trabajando en su poción. Una notificación del sistema confirmó que todas las fases estaban completas: seleccionar los 9 ingredientes correctos, elegirlos de mejor calidad, triturarlos hasta convertirlos en polvo y procesarlos adecuadamente. Sonrió, satisfecho, como si ya hubiera hecho esto antes. Se dio cuenta de que hacer una poción era mucho más que solo mezclar componentes. Le parecía que la clase de chamán tenía mucho potencial. El sistema le explicó que el procesamiento era la etapa más importante, ya que al combinar la poción con energía mágica, se potenciaban sus efectos. La calidad de la poción dependía directamente del poder mágico y de los atributos del chamán. Solo le faltaba completar esa última fase, así que se concentró en convertir su mezcla en una poción real utilizando magia. Observó los 3 frascos frente a él con determinación. Fu Ying, que estaba a su lado, se estremeció al verlo tan concentrado y se quedó boquiabierta. No podía creer que él fuera más rápido que ella. Se negó a perder contra alguien tan común. Reconoció que estaba utilizando la técnica de Kevin para simplificar el proceso, la misma con la que él había impresionado durante su propio examen. Don recordó que Kevin había preparado una poción de categoría C, un nivel comparable al de un chamán blanco. Esa clase de pociones era una hazaña para cualquier aprendiz. Las pociones se clasificaban de D a S, y cuanto más alto el rango, mayor su valor y efectos. Preparar una de categoría B o superior podía incluso provocar fenómenos sobrenaturales. Don tenía confianza en que el protagonista podía lograrlo. Aunque procesar bien los ingredientes no garantizaba una poción de alto nivel, él había demostrado tener talento. Pensaba que solo unos pocos podían alcanzar esa categoría. Aún así, él mismo estaría contento si lograba hacer una poción de categoría C. De pronto, el protagonista recibió una notificación: la evaluación de su poción había concluido. El sistema le explicó que el rango de las pociones iba desde D hasta S y dependía de la habilidad del creador. Se sorprendió al descubrir que existían clasificaciones para estas mezclas mágicas, diferentes a los suplementos que conocía en su mundo. Finalmente, se reveló que su poción básica de energía era de categoría D. Aunque algo decepcionado, pensó que sería suficiente para aprobar. Sin embargo, no quería quedar por debajo de Fu Ying, pues si ella creaba una de nivel C, él perdería el primer lugar. Aún sin comprender del todo lo que implicaba, decidió que también debía alcanzar ese rango. Recordó que el nivel de una poción dependía del poder mágico y los atributos del usuario. Así que optó por incrementar su poder usando una habilidad especial llamada Forma Física Absoluta, que aumentaba enormemente su energía mágica. Sin embargo, no sabía cómo cambiar sus atributos. En ese momento, su energía mágica era de solo 150 puntos. Cerró los ojos, buscando alguna solución para mejorar la poción. Don lo observaba y se preguntaba por qué no comenzaba a refinar. Entendió que el protagonista intentaba conservar su energía, pero sabía que sin una base mágica estable, el resultado final no sería exitoso. Y Spix se rió, recordándole a Don que solo unos pocos eran verdaderos genios. Supuso que el protagonista había usado toda su energía solo en seleccionar los ingredientes. Fu Ying, por su parte, se preguntaba por qué él aún no comenzaba la fusión.
Muchos otros también notaron su actitud. Uno de los hombres bestia intentó advertirle algo y se acercó para tocarle el hombro, pero Fu Jing lo detuvo, apartando su mano rápidamente. Lo reprendió por interrumpir el proceso, diciendo que estaba distrayendo al protagonista y dejando en claro que ni siquiera conocía las reglas básicas de los chamanes. El protagonista frunció el ceño, dándose cuenta de que solo tenía energía mágica pero no el atributo necesario. De repente, recordó el martillo del Rey Divino, un artefacto que podía prestarle poder. Pensó que usarlo podría cambiar sus atributos mágicos, así que decidió arriesgarse. Don, al ver que su energía se volvía inestable, se preocupó. Sabía que no podría mantener ese estado por mucho tiempo. Ilespix también sintió las fluctuaciones y temió que el proceso fallara si el protagonista no estabilizaba su magia. Mientras tanto, el protagonista activó el martillo del Rey Divino, pidiéndole poder. Rayos comenzaron a rodearlo y todos los presentes se quedaron en shock. Incluso Fu Jing sintió que su poder mágico aumentaba de golpe. El protagonista confirmó mentalmente que lo había logrado. En solo un segundo, elevó su energía mágica hasta 3500 puntos, mejoró su resplandor y adquirió el atributo de rayo por 6 segundos. Con la mano en alto, inició el proceso de fusión final. Después de unos momentos, su poción básica de energía estuvo lista. Exhausto, cubierto de sudor, suspiró. No imaginaba que usar magia con atributos fuera tan agotador. Se preguntaba si esta vez había logrado superar a Fu Jing. Mientras tanto, varios observadores comentaron, asombrados, que Tsuyoshi había logrado completar la poción a pesar de la inestabilidad de su magia. Don también estaba confundido y se preguntó qué clase de poder había usado exactamente. También percibió una presencia mágica inusual y quiso saber qué clase de método había usado. El joven miró a su alrededor, confundido, sin comprender por qué todos reaccionaban de manera tan impactada. Pasados unos minutos, Don y Ilespix anunciaron que el examen había concluido. Ordenaron a todos los participantes dejar de trabajar, advirtiendo que quien continuara sería eliminado. Don informó que comenzaría la evaluación y Ilespix eligió por qué mesa empezar. Don se acercó a uno de los primeros puestos, abrió una de las pociones, la olió y comentó que el aroma era débil, algo simple y fácilmente evaporado. Clasificó esa muestra como de rango D, aunque felicitó al creador por aprobar. El hombre bestia que la había elaborado hizo una reverencia y agradeció la evaluación. Mientras tanto, Ilespix examinaba otra poción. Se estremeció por el olor desagradable y el humo que salía del frasco. Notó que el participante había sobreprocesado los ingredientes y le informó que había fallado la prueba. El examinado cayó de rodillas, gritando frustrado. Ilespix le explicó que una poción en ese estado no solo no funcionaría, sino que podría causar efectos negativos, y le recomendó estudiar mejor para la próxima vez. Así continuaron evaluando a los demás candidatos. Quienes aprobaron celebraban con alivio, mientras que los que fallaron mostraban tristeza o frustración. Finalmente, llegó el turno de Fu Jing. Ella sonrió con seguridad y Ilespix le preguntó por Kevin. Ella respondió con gratitud, asegurando que él se encontraba bien. Ilespix se alegró al oírlo y, al abrir su poción, notó un aroma atractivo y fuerte. Comentó que la mezcla parecía prometedora. Fu Jing asintió, satisfecha. Ilespix detectó un olor costoso, evidencia de un procesamiento limpio y eficaz. Confirmó que era una poción básica de energía de rango CE. Al escuchar esto, Fu Jing exclamó con orgullo que no había defraudado a su maestro. Los demás participantes quedaron sorprendidos al ver que había alcanzado un nivel tan alto. Consideraban normal que una discípula de Kevin destacara por encima del resto. El protagonista observó en silencio, llevando un dedo al mentón. Reconoció que una poción de rango C era impresionante, pero no tuvo tiempo de seguir reflexionando, ya que escuchó su nombre, era su turno. Se giró hacia Don, quien le preguntó qué pensaba del resultado. El joven respondió que había hecho lo mejor que pudo. Ilespix se sorprendió por su tono inseguro. Supuso que en el mejor de los casos habría conseguido una poción de rango D, pero aún así Don le agradeció por su esfuerzo. Don se ofreció a revisar personalmente sus frascos. Al abrir uno, una descarga de energía estalló, provocando una tormenta de rayos que iluminó la sala. El joven se mostró curioso ante la reacción, mientras Don retrocedía impactado. Se preguntaba si eso que veía era un fenómeno sobrenatural. Ilespix también quedó paralizado, ya que los efectos indicaban que la poción era, como mínimo, de rango B.
Los ojos de Fu Ying se abrieron con sorpresa. Pensaba que solo alguien con habilidades comparables a las de Kevin podría lograr una poción de ese nivel. Los demás examinados temblaban al darse cuenta de la fuerza que el protagonista ocultaba. Don olfateó el frasco. El olor era profundo, señal de un proceso puro, y los efectos mágicos que había causado confirmaban la presencia de un fenómeno poco común. Declaró que estaban equivocados sobre él y añadió que el joven podía ser incluso más aterrador que Kevin. Sin embargo, el protagonista no prestó mucha atención a los elogios. Estaba exhausto y simplemente suspiró. Procesar esa poción lo había dejado sin fuerzas. Fue declarado el ganador del examen. Don e les Pix confirmaron que ocupaba el primer lugar. En ese mismo momento, cerca de la entrada de la asociación de chamanes, Sakura se arrodilló, nerviosa. Observaba cómo algunos chamanes empezaban a salir del edificio. Miró de un lado a otro, preocupada por no ver al protagonista. Justo cuando pensaba en ir a buscarlo, él apareció agitando la mano para llamar su atención. Ella corrió hacia él, feliz de verlo bien, y le preguntó si todo había salido bien. Confesó que había estado muy preocupada por la demora. Él se tocó el cabello con torpeza y le pidió disculpas por hacerla esperar. Le dijo que el examen había terminado y que había conseguido el primer lugar. Ella no podía creerlo. Exclamó que eso era increíble y lo felicitó con entusiasmo. Él asintió, diciendo que, en efecto, había sido un buen logro. Poco después, Don sostenía el cardiolis sin refinar. Miró al protagonista y le preguntó si realmente quería tratar ese objeto, ya que permitía el acceso a zonas oscuras donde la ganancia de experiencia se multiplicaba por 10. El joven confirmó que lo necesitaba para subir de nivel. Don, aunque pensativo, aceptó ayudarlo por haber ganado el primer lugar. Y les Pix, aún impresionado, preguntó si alguien le había enseñado a preparar pociones. Cuando el protagonista respondió que lo había hecho por su cuenta, tanto Don como les Pix quedaron asombrados. No podían creer que no tuviera un maestro. Se sintieron un poco inútiles al compararse con él. Finalmente, Don condujo al joven y a Sakura a lo más profundo del gremio, anunciando que después de procesar el cardiolis, le entregaría la túnica oficial de chamán. Al pasar junto a Fu Ying, ella apoyó las manos sobre la mesa, temblando. Se disculpó en voz baja con su maestro por haber perdido contra alguien que consideraba inferior. Sakura, al escuchar mencionar el nombre de Kevin, frunció el ceño y notó que Fu Ying era su aprendiz. El protagonista también lo percibió y le preguntó si todo estaba bien. Ella forzó una sonrisa y dijo que no pasaba nada, que solo estaba pensando. Él le recordó que aún tenían un objetivo pendiente y ella aceptó, ignorando por completo a Fu Ying, que apretaba los labios en silencio.